Bien. Ya he colocado la unidad 3, que fue lo que vimos la semana pasada, lo de los autómatas. Y pues bueno, aquí está la actividad que hay que hacer. He puesto aquí 5 ejercicios para que ustedes realicen el autómata correspondiente, que de hecho lo vamos a hacer ahorita aquí en la... de manera grupal. A ver, denme un segundo. Bien, fíjense. Vamos a hacer el primer ejercicio, que es más BC más D asterisco. ¿Lo está haciendo en un blog de notas o no nos los ha compartido? No se los he compartido. Ah, bueno. Voy a pedir que entren a la sección, ¿ok? En el Microsoft Teams, en el visor hay una sección de archivos. Les voy a pedir que entren ahí a la sección de archivos y van a encontrar un documento de PowerPoint que dice ejercicios. Abren ese documento, por favor. Se los va a visualizar en su pantalla. De hecho, yo se los voy a visualizar en este momento para que lo vean. ¿En dónde dijo, profe? Ahí. Cuando tú entras a un equipo, a la sala de la clase que dice lenguajes de autómatas, busca una sección que dice archivos. Está normalmente en la parte superior. ¿Sí? ¿Sí ven la diapositiva? Eso está en el Teams. Esta es la diapositiva que está en Microsoft Teams.
Sí, sí, ya. ¿No? ¿Ya la localizaron ustedes, la diapositiva, en su Sí, propio Microsoft Teams? sí. ¿Sí? Llama ejercicios. Ajá. Ándale, esa la abren, por favor. A ver, permítanme, voy a agregar a Mauro. Creo que ya está. Listo. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Cómo lo hacemos aquí? Los voy a ayudar con el principio. Ajá. Es Q0, es el estado inicial. Voy a ponerle ahí una flecha. De que ese es el estado inicial, ¿no? ¿Vale? Ese es nuestro estado inicial. ¿Qué seguiría después de nuestro estado inicial? Aquí ustedes pueden escribir, ¿eh? En este caso ustedes se pueden escribir. Veo que aquí está Misael Ramírez. Seleccionó esto. A ver, Gavino, ¿cómo pondríamos esta A más? Permítame. Permito. Acá en el insertar, aquí están los dibujitos, ¿eh? Para que aquí dice formas. ¿Quién lo ayuda? No se me vaya a traumar, Gavino. ¿A quién lo ayuda? Ajá.
¿Qué iría aquí? Entonces, de Q0 a Q1, ¿qué iría? ¿Qué valor iría? La letra A. La letra A, ¿verdad? Sí. Vamos a ponérsela aquí la letra A. Ahí está, la letra A. Pero como es un A más, ¿qué significa el más? Que es uno muchas veces. ¿Uno qué? O muchas Uno, veces. o muchas veces, ¿no? Entonces tendremos que indicar aquí en el Q1 que se puede repetir muchas veces, ¿no? Sí. Entonces vamos aquí a insertar una forma. Vamos a ver cómo le hacemos, porque aquí esto está medio... Vamos a ver si no. Ese no nos deja. Podría ser ese, profe, esa flecha. Ándale, esa flecha, perfecto. A ver, colócala por ahí. Sobre el Q1. Ándale, perfecto. Ahí está. Y bueno, ahí mismo tendría que llevar La letra A. la letra A, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Ahí está. Y ya con esto ahí tendríamos el primer paso, el primero que es el A más. Después del otro lado iría ¿qué? La B. La B. La B. Aquí iría una B. Ujú. A ver. Déjenme ver si me deja. Va una B. Después del otro lado, Y el Q3, ¿no? ajá, ese sería Q3. Ah, ya lo va a poner Alexis, creo, ¿no? No. Sale, bro, sale, sale. Está bien, trabajo en Bueno, equipo. está bien, está bien. Está chida esta herramienta, profe. ¿Eh? Sí. Ahí está, de A a B. Ahí tenemos el A más, B. Después seguiría la C, que es una C más, ¿no? Sí. Se puede poner el siguiente círculo hacia abajo, profe. Sí, sí, se puede. Sí. Bueno,
Vamos. C, C más, A, B, C. ¿Está bien así o está mal, profe? No, vamos bien, vamos bien. Ahorita voy a explicar algo por ahí. D, perfecto. Profe, aquí el final sería en, o sea, el inicio sería Q0 y el final sería en Q4. Así es. Sí, ¿no? Sí. Y aquí como quedó vacío, en esta parte de aquí como queda vacío, lo que deberíamos de mandar es un símbolo de epsilon, pero como creo que aquí no tenemos símbolos, Ese sí se queda o se le pone D también en la línea. no se le pone nada porque recuerda que el asterisco significa 0, 1 muchas veces. 0 o muchos. No 0, 1 muchas veces. Bueno, sí 0, 1 o muchas veces, ¿no? Pero Sí. entonces se representa así como lo estás poniendo aquí, y aquí en medio, entre Q3 y Q4, lo que tendría que haber es un símbolo de epsilon, se llama. De epsilon, pero como no tenemos símbolos aquí, a ver, ¿Y déjame cómo es el símbolo, profe? es como una E, curveada. Ah, ya.
una E mayúscula pero curveada. Voy a Sí, insertar sí. aquí una forma. Voy a insertar aquí esto. Aquí le voy a poner, de hecho se lo voy a escribir con letras. ¿Por qué no lo busca? ¿Por qué no lo busca en Google y la copia? Así. Sería compatible, creo. Ahí está. Epsilon. Pero solamente en Entonces esos ahí tipos de tendríamos ese casos. autómatas. Aquí, así exactamente. ¿Sí? Entonces aquí de Q0 a Q1 viaja con una A, pero como es una A más, aquí puede hacerlo muchas veces. Después va hacia B, hacia Q2 con B. Después, como es un C+, va de Q2 a Q3 con una C y en Q3 se puede repetir más de una vez. Y termina con un D asterisco. Entonces hago una transición de Q3 a Q4 con un epsilon 0 muchas veces y ese es el estado. Los micrófonos, porfa. Y ese es el estado de aceptación. Ese es el estado de aceptación. Le voy a poner aquí este color rojo ahí. Ese es el estado de aceptación y este es el estado inicial, ¿no? Para este ejercicio. Vamos a agregar una nueva diapositiva. Profe, pero no se ve nada. ¿Cómo que no se ve nada? No, nada más lo vemos a usted. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Bien. Entonces, voy a agregar una nueva diapositiva. ¿Sí? Y el autómata que vamos a ver es el de ese que está aquí. Vamos a hacer ese ejercicio y ya pasamos a otra cosa. A más, B, más, esto puede ser más, todo completo, o este otro camino, y Z, ¿no? La Z está más y todo esto está con el símbolo de más. ¿Cómo lo hacemos? Pues según la clase pasada, podemos empezar con cualquiera de los dos, ¿no? De cualquier lado, por así decir. ¿O no? Vamos, si quieren, vamos en orden. Vamos en orden, vamos a iniciar con el A más B. Ah, ajá. Más. Pues empieza con el Q0, que sería la A, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Quién nos apoya? Chavos, entren a esta parte y aquí todos pueden todos pueden editar para hacer el ejercicio. Gabino me ignoró. Es que yo no trabajo en equipo. No, mentira. Ahí está, ¿no? Ahí están poniendo de Q0 a Q1 el primer elemento, que es A más, ¿no? Sí. ¿Sí lo están viendo todos? Sí, profe. Sí.
Profe, Ahí está, ¿no? Y ahí tendría la primera parte, que es el A. Inicia, lleva mínimo una a muchas, ¿no? Ahí están trabajando en equipo. Ya no debería poner 10, profe, en la materia. Sí, sería la... Ah, ok. Fíjense. Bueno, después seguiría una B, ¿no? Aquí hay una B. Sí, pero no lo puedo pegar. Ajá. Control B. Ujú. Fíjense, aquí está, ¿no? Bueno, aquí faltaría nada más la... Ahora ya le voy a poner ahí la B. Ujú. Ujú. Ahí está, perfecto. Fíjense aquí. Como esto es un A más B y todo esto, aquí está el A más, mínimo 1, máximo muchas veces, pasa con una B y como todo esto está a la más, lo que hace es regresar hacia Q1 con una A para hacer otra vez el A más. ¿Ok? Y este que está aquí en un momento dado podría ser el estado final, el estado de aceptación final, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Ahora tendrían que hacer algo similar para la segunda parte, ¿no? Sí. Aquí tendría que ir hacia X, después Y, después Z más, y como todo está a la más, regresarlo, ¿no? Sí. Pero partiendo otra vez desde acá, desde Q0, ¿no? Partiría otra vez desde acá, desde Q0, porque recuerden que son dos caminos, o toma este camino, o toma el camino que haremos hacia abajo. Y el Q5 lo puedo poner al lado del Q4, profe, no hay problema. O... Ese es el Q3, ¿no? Ahí iría una Y, ¿no? Entre Q3 y Q4 lo que sigue es la Y. Sí, 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 sí.
Ahora sí, de Q4 a Q5 tendría que ir. Aquí lo puedo poner, profe, no hay problema. O sea, ahí. Sí, ahí. Q5. Ahí iría la Z. La Z y el más, ¿no? Z más. Sí. Bien. Y ya nada más faltaría regresar de Q5, lo podríamos regresar a Q3, ¿no? Con una X para que repitiera el ciclo, ¿no? Sí. Vamos a insertar una forma. Hacia acá, ¿no? Me lo movió para acá. Ah, Pero le entendimos, profe, le entendimos. aquí la idea. No lo dejo. Bueno, lo mueve hacia acá. La idea es que de aquí regrese para acá y pues va a regresar con una X. X. Aquí regresa con una X, ¿no? Para que vuelva a ser X, Y, Z más, ¿no? Entonces, o toma este camino y acá tiene un estado de aceptación, o toma este camino y acá tiene un estado de aceptación. ¿Sí? Pregunto, pregunto, ¿qué pasaría, qué cambiaría si aquí a esto yo le agrego estos paréntesis y digo que todo puede ser a la más? ¿Qué tendría que ocurrir? Que todo podría ser, ¿qué? Perdón. Todo eso está a la más, o sea que todo puede ocurrir mínimo una, máximo hasta mínimo una vez y muchas Muchas veces. veces. ¿No se podría conectar el Q5 con el Q2?
El Q5 con el Q2, no. Bueno, voy a comentar, profe, no sé si sea desde el Q5 al Q0, no sería una idea. Anda, ahí sí, sería del Q5 al Q0, ¿no? De chiripada. Igual No, no, del Q2 ya no regresaría a Q1, ¿verdad? Sino regresaría también a Q0. Q0. ¿No? Y de todas maneras, ese podría ser en ambos casos, Q0 ser el estado inicial y el estado final, ¿sí, no? Porque podría ser que ahí termine, Ujú. ¿no? Pero bueno, así quedaría. Como lo teníamos, así quedaría. Sin esto. ¿Vale? Entonces, y ese fue el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Sí. Ahí va a quedar guardado. Hay que hacer los demás. Esto ya está aquí en la herramienta de Microsoft Teams. ¿Sí? Aquí está. En la sección de archivos, aquí está ejercicios PPT. ¿Sí? Aquí ustedes pueden crear documentos, aquí directamente. ¿Sí? Aquí pueden crear ya sea un documento de Word, uno de Excel, un blog de notas, un formulario de Excel, no sé. Aquí ustedes lo pueden crear directamente. La verdad, Profe, esta entonces herramienta está... Ajá. los demás son de tarea, por así decir. Sí, así es. Pero los vamos a hacer igual así desde PowerPoint o alguna otra herramienta o con C. Ustedes pueden hacerlos como ustedes quieran. No hay yo utilicé PowerPoint ahorita para que lo hiciéramos aquí en clase. ¿En la libreta lo puedo hacer? Puedes hacer eso en tu libreta, sacas una foto y generas el PDF correspondiente y lo subes. Perfecto, profe. Vale. Bien, les voy a compartir el módulo entonces. Ah, se me perdió mi módulo. Está. Bien, ahí hay 3 ejercicios más que hay que hacer de tarea. ¿Vale? Ahora, Sí. vámonos a la unidad 4, que es la parte del analizador léxico. ¿Sí? Me voy a referir a la parte, a los apuntes de la unidad. Me voy a ir aquí a la sección de analizador léxico sintáctico. ¿Sí? Básicamente, hay que definir las palabras reservadas del lenguaje de programación. Ustedes ya tienen un lenguaje de programación asignado, si mal no recuerdo. Sí. Ya lo vimos la semana. Entonces, un token dice que es un componente léxico, es decir, parte de la manera en que se va a expresar a través de un lenguaje. ¿Okay? Un token es eso, es un componente léxico. ¿Sí? Tienen un significado equivalente, ¿sí? Tienen un significado dentro de cada lenguaje. Y pues bueno, y también hay símbolos u operadores que pueden ser utilizados. ¿Sí? Los tokens son estáticos, están definidos como lexemas, corresponden a una secuencia de caracteres que tienen significado propio, que son las palabras. Son un token estático. Los tokens dinámicos dice que están definidos por un patrón, una expresión regular, que define las reglas con las que se genera el valor de ese token, ¿sí? De qué manera se construye ese token. Entonces, los tokens no son más, se llama token más que las palabras, ¿ok? Y se dividen en dos, que son estáticas y dinámicas. Las estáticas son las que no cambian, ya son así, ¿ok? Son únicas.
¿sí? Y las palabras, los tokens dinámicos son los que se definen como expresiones regulares. Por ejemplo, para poner el nombre de una variable, podríamos generar una expresión regular, ¿sí? Por ejemplo, las reglas de las variables es que inician con una letra, ya sea mayúscula o minúscula. ¿Sí me explico? Y después de esa letra puede llevar más letras o puede llevar números. ¿Ok? Con una letra. Entonces, eso es dinámico, eso se puede representar a través de una expresión regular. Pero, por ejemplo, la palabra in, esa siempre va a ser así. No va a cambiar. ¿Sí me explico? Sí. La palabra string, así va a ser. Esas son estáticas, ¿sí? Son tokens estáticos. ¿Sí me explico? ¿No me explico? Sí. Bien. Entonces, básicamente esa es la parte del analizador, de la primera parte del analizador léxico que ustedes tienen que hacer. Déjenme ver por acá. Yo no los voy a poner ahorita a programar porque ni siquiera nos va a dar tiempo y no quiero verme más ojete de lo que dice Gabino que soy. Entonces, las gramáticas libres de contexto, que es el siguiente tema. Pero primero, la actividad 1 es la única actividad que tienen que hacer. Dice, realice una investigación del lenguaje de programación que le tocó y genere una tabla donde coloque cada una de las palabras reservadas del lenguaje con la descripción y uso de estas. Debe llevar la hoja de presentación, la introducción, los conceptos de la unidad, que es un token, etcétera, el desarrollo y la conclusión. Entonces, ustedes lo que van a hacer es una tabla, donde van a colocar todas las, ¿ok? Y van a indicar para qué sirve o qué significa esa palabra reservada dentro de su lenguaje, ¿sí? Aunado a eso, ustedes tendrán que definir, por ejemplo, una expresión regular para la declaración de variables, una expresión regular para una condición, por ejemplo, porque en un if, por ejemplo, lo voy a poner acá. Espérenme, déjenme entro y se los muestro. Déjenme, estoy creando el log de notas correspondiente. Aquí está. Déjenme voy a compartir. Ahí están. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a insertar en su documento. Yo quiero que tenga en la primera columna va a ir las palabras reservadas. En la segunda columna va a ir la descripción. El micrófono, por favor. Entonces, tenemos el int, ok, por ejemplo, que es un tipo, es el tipo de dato, que solo acepta valores enteros, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Te vas. El if
se usa como inicio de una condicional. Entonces, de cada palabra reservada, yo quiero que ustedes me digan para qué sirve esa palabra reservada dentro de su... ¿Sí me explico? Aquí va la palabra reservada y acá va la descripción de esa palabra reservada. Ese es en primer lugar. Y el segundo, porque estos son tokens, estos que están aquí básicamente son tokens estáticos. ¿Sí? Esos son lo que es un token estático. Esos no cambian. Esos así se quedan. ¿Vale? Pero hay otros que son los tokens dinámicos. Y esos sí cambian. ¿Sí? Esos sí varían. ¿Sí? Por ejemplo, y esos son a través de expresiones regulares. Expresión regular para declarar variables. Tienen que investigar las reglas para declaración de variables de su lenguaje y en base a eso crear una expresión regular que permita declarar una variable. Una regular para una condición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando ocupamos el if, el while, ponemos una condición. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la expresión regular para una condición? ¿Ok? Ahora, dentro de los tokens estáticos, se incluyen palabras reservadas, operadores, ¿sí? Como la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿no? El más, menos, el asterisco, la diagonal de división, son parte de los tokens estáticos. Hay que poner el significado de cada uno de ellos en una tabla así. Y les voy a pedir como token dinámico una expresión regular para declarar variables y una expresión regular para una condición. ¿Sí? Cuando hablamos de condición, cuando hablamos de declarar variables, por ejemplo, en Visual Basic es dim integer. Ahí estoy declarando. En C# es in x, ¿no? En Pascal, por ejemplo, es x integer. ¿No? Entonces, cada lenguaje tiene su manera de declarar variables. Entonces, Profe, una pregunta. ajá, Por ejemplo, en mi caso me tocó el lenguaje de Python y ajá. por lo que he investigado, en el caso de Python no tiene ni enteros. Bueno, sí, pero no se declaran. No se O sea, necesita, ¿eso en no qué se entra? declaran porque no es un lenguaje altamente. Manden. No, ¿qué iba a decir usted? Ah, pues nada más. Realmente la manera de indicar como que una variable es de tipo entero es asignarle un entero, ¿no? Así es como funciona en Ajá. Python. Pero sí puedes poner la manera en que se forma el nombre de la variable. ¿Sí me explico? Una variable inicia con una letra, no puede iniciar con un número. Puede seguir más Claro. letras, ¿no? Eso sí lo puedes hacer en una expresión regular. Ah, ok. Sí, está bien. ¿Listo? ¿Preguntas, ingenieros? ¿Hasta aquí? Los demás no he escuchado que pregunten nada. No sé si... ¿Dónde? Ah, No, Gavino. igual si tengo alguna pregunta, pues puedo volver a ver el video, ¿no? Ajá. Bien, entonces, eso es en cuanto a la tarea. Entonces, de su lenguaje, eso les va a servir para su proyecto final que me tienen que entregar, ¿sí? Donde ustedes tienen que poner básicamente esta parte. ¿Vamos bien hasta aquí? Este documento que estoy haciendo aquí
ya queda guardado dentro del Microsoft Teams, dentro de las notas de clase, ahí queda grabado. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios, nada? Para entonces pasar al siguiente tema. No, profe. ¿No? Háganme aunque sea, Ninguna. háganme aunque sea una obscena, pero que sepa. Háganme aunque sea una señal obscena para que sepa yo que me están poniendo atención. ¿Sí? Sí, profe. Es que no me bañé hoy. Mm. ¿Y eso qué? Por eso no puedo activar mi cámara. La roca. Mm. Ay, Gabino. Pues sí. Igual, güey. ¿No? Tengo la guía aquí. ¿Ya? Dice que se active el video, pero tengo que activar. Segundo, por favor. Ahorita continuamos. Bien, les voy a compartir. Aquí está. Aquí está. Este viene en el cuadernillo también, que está ahí en la plataforma. Tenemos que ver acerca de las gramáticas. Una cosa es la parte léxica y otra cosa es la parte sintáctica. La parte sintáctica normalmente se basa en una gramática, ¿sí? Cuando hablamos de gramática, pues bueno, es la manera en que se va a escribir algo, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a escribir una oración, no es lo mismo que digas el perro mordió al niño, que digas el niño perro mordió él, ¿no? Entonces, lleva un orden. Primero va el sustantivo, el sujeto, que se forma de un artículo y un sustantivo. Después viene el predicado, que está formado por un verbo, ¿sí? Y un complemento, ¿sí? O, por ejemplo, para ser más específicos, una gramática, por ejemplo, aquí en la sintaxis en México o en español, cuando tú vas a poner algo que lleva un adjetivo calificativo, dices el perro negro. Primero va el sustantivo y después va el adjetivo. ¿Cómo es en inglés? Dog, black. ¿Cómo se dice? Primero es black dog, ¿no? No, primero, en inglés, primero va el adjetivo y después va el sustantivo, ¿sí? Entonces, tienen una gramática diferente en ese sentido, tienen una manera de expresión diferente. Entonces, a través de las gramáticas, nosotros expresamos el orden que va a llevar algo, ¿no? Entonces, hay dentro de las notaciones. Las notaciones básicamente son
para poder crear lo que es la gramática. Está la forma normal de Chomsky, que es la que están viendo ahí en pantalla, ¿sí? Y hay otra que está aquí abajo, que es la notación Backups, ¿sí? Acá, por ejemplo, está diciendo que ese es un símbolo no terminal, es un símbolo no terminal porque entonces S produce la A que está ahí, ¿no? Es lo que está diciendo. Acá en la forma normal de Chomsky, por ejemplo, A produce una B, una C, o A produce una A minúscula, ¿sí? Todo lenguaje independiente de contexto que no posee la cadena vacía es expresable por medio de una gramática normal de Chomsky. Sin embargo, nosotros no vamos a ocupar esta forma, nosotros vamos a ir por esta que está más bonita, ¿no? Dos puntos, y la expresión que genera. Pongan atención, por ejemplo, la dirección postal de una persona comienza con el nombre, ¿sí? Seguido de la dirección, seguido del apartado postal, ¿sí? El nombre ese que está aquí en azul, este nombre, va a generar el personal y el apellido y el trato, ¿no? Por ejemplo, Carlos Pérez y el trato, señor o ingeniero o maestro o doctor, ¿no? Y ahí terminaría. ¿Sale? O personal y nombre nada más, como sea. Ahora, personal lleva el primer nombre o la inicial, que termina con un punto. La dirección es el departamento, el número de casa, nombre de la calle y ahí termina. Y es la ciudad, el código del estado y el código postal. Como pueden ver, lo que está haciendo aquí es simplemente indicar cómo se genera. Para que esto quede más claro, lo voy a hacer a través de un ejemplo ya más aterrizado acá en nuestras notas de clase para que ahí quede guardado. Vamos a suponer que yo quiero hacer la gramática para la declaración de variables. Se los voy a compartir. Aquí está. ¿Vale? Gramática para declaración de variables. Entonces, una variable ¿con qué inicia? ¿Con qué inicia una variable? ¿Cómo inicia un nombre de variable en C#, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que ponen cuando declaran una variable en C#? Depende de cómo sea, tipo entero, ¿no? Doble, o char, o string, ¿no? Y el nombre de la variable. O string, ¿no? Cualquiera de esos, ¿no? ¿Seguido de qué? Seguido de la variable. Pero primero va un espacio en blanco, ¿no? Aquí le voy a poner seguido de un espacio. ¿No? Y después seguido del nombre, ¿verdad? Y al final, ¿qué lleva? Al final va un ¿qué? Un punto y coma, ¿verdad? ¿Sí o no?
Entonces, con esto, tenemos el nombre. ¿Y el nombre cómo se forma? ¿Qué es lo que lleva primero el nombre? Lleva una letra, ¿no? Que puede ir seguido de más, que puede ir seguido de, voy a poner, puede ir seguido de letras, de letra, o de números, ¿no? Aquí le voy a poner un signo de O. O sea, puede comenzar con A, B, C, D, E, F, lo que tú quieras, y lo va a seguir más letras o números. Ay, maldición. O números, ¿sí? Puede llevar cualquiera de los dos, ya sea letras o números. ¿Y una letra qué es? Una letra, ¿por qué está formada? ¿Qué es una letra? Ah, pues puede ser cualquier valor de la A a la Z, ¿sí? En mayúsculas, o de la A a la Z en minúsculas, ¿sí? Y los números pueden ser cualquier valor, El 9. ¿sí? Que vaya del 0 al 9, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros analizamos esta gramática, si nosotros analizamos esta gramática, esta manera de expresarlo, pues lo que nos está diciendo es que lo que está entre símbolos de mayor y menor son no terminales. Significa que producen algo más, ¿sí? Entonces, estoy iniciando con la variable. La variable que puede llevar o un int, o un float, o un doble, o un char, o un string. O sea, yo puedo poner un int. Y dice que sigue un espacio. Ahí estoy dejando un espacio, ¿sí? El espacio no me va a producir nada. Lo puse así para que, porque no tengo aquí ahorita el símbolo de espacio, que es una B tachada, ¿sí? Después de eso dice que sigue el nombre. Y el nombre dice que se inicia con una letra X, ¿no? O por ejemplo, vamos a ponerle N, ¿sí? Seguido de más letras, puedo ponerle una N, otra letra, por ejemplo, y seguido de ¿cómo se llama? O números. Entonces le puedo poner aquí num 1. ¿No? Ahí estoy cumpliendo con esa condición. Una letra es un valor que comienza de la A a la Z o de la A a la Z. Y el número, ¿qué es el número? Pues el número es cualquier valor del 0 al 9. ¿Sale? Y ahí estoy cumpliendo con eso. Y al final, ¿qué lleva? Punto y coma. ¿Sí? Entonces aquí estoy desglosando la manera en que se genera una variable en C#, ¿no? Por ejemplo, en Visual Basic es d x as integer. Esa es la manera en que se crea una variable. Inicia con la palabra dim, que es un terminal, ese así es como está, seguido con el nombre de la variable, ¿no? La declaración de variables. Después la palabra as, que también es un terminal, y después el tipo de dato. Aquí la parte dinámica es el nombre de la variable. La variable, aquí estamos poniendo cómo se declara la variable completa, ¿no? Entonces tendríamos que poner variable a producir
Se me perdió el símbolo de igual, acá está. Va a comenzar con dim, es un terminal, seguido del nombre del identificador, le vamos a poner. El identificador, as, seguido de qué? Del tipo, tipo de dato, vamos a ponerle tipo de dato. Entonces ahora me voy a ir con el identificador. ¿Y el identificador qué es? El identificador inicia con una letra, me va a producir una letra, ¿sí? Que a su vez va a ir seguido de letras o números, ¿no? Y entonces defines que una letra puede ser cualquier valor de la A a la Z en mayúsculas o bien de la A a la Z en minúsculas. Y los números puede ser cualquier valor de 0 a 9. ¿Sí? Y nos falta uno, que es el tipo. ¿El tipo qué puede ser? El tipo en Visual Basic puede ser integer o float o doble o string o char o boolean, ¿no? Y ahí estoy definiendo mi gramática. ¿Cómo se forma una variable? Una variable se forma con la palabra reservada dim, ese es un terminal, es algo estático, seguido del nombre del identificador, que básicamente es el nombre de la variable, as, y el tipo de dato. As también es estático, es algo que va obligatorio. Y entonces defino qué es un identificador. Un identificador va a iniciar ¿con qué? Con una letra, seguido de otra letra o números, ¿no? Esto lo puedo, para darle peso a esto, lo puedo encerrar entre corchetes, indicar que uno u otro, ¿no? Y entonces digo, una letra me refiero a un valor entre la A y la Z. Y los números me refiero a un valor entre el 0 y 9. Y el tipo me refiero a estos elementos terminales que están acá, ¿sí? Los terminales básicamente son las palabras reservadas del lenguaje. Y aquí lo que estamos definiendo es el orden sintáctico que tiene que llevar la expresión, ¿ok? A través de una gramática. No sé si me estoy explicando. La alergia me está... Díganme. Ingenieros, los escucho. Sí, profe, Sí, profe, sí se le poco a poco, ¿eh? Sí, ahí estamos. Le mentiría si le digo que lo voy entendiendo perfectamente, pero pues lo voy acoplando poco a poco. Bueno. Tengo demasiada cafeína en mi organismo a esta hora del día. Bien. Otro ejemplo.
lleva los paréntesis. If seguido de una, ¿no? Seguido de una llave. Nada más vamos a ponerlo así, el if condición, nada más. ¿Cómo es que se escribe un if? ¿No? Seguido de una condición. Entonces, aquí yo puedo iniciar diciendo la estructura sí, que es lo que significa if. Se forma ¿cómo? Se forma por la palabra reservada if, que esa es estática. ¿Seguida de qué? Bueno, seguido de un paréntesis que también es estático. Adentro de ese paréntesis va una condición. Así es como se forma. Ahora, eso que está entre símbolos de mayor y menor es un no terminal. Tengo que definir qué es. Entonces me vengo para acá y digo una condición. Una condición, ¿cómo se forma? Una condición se forma por un identificador. Seguido de un operador, ¿no? Seguido de, puede terminar con una variable o un valor. Numérico, un valor booleano, por ejemplo. Digo, cadena. ¿Sí? Y al final, forzosamente lleva otro paréntesis. Así es como se forma la condición. Entonces aquí, el identificador es el nombre de variable. El operador, pues puede ser cualquier símbolo mayor, menor, mayor igual, diferente, ¿no? Y acá puede llevar otra vez, bueno, aquí en lugar de variable, para no hacerlo dos veces, le voy a poner identificador. ¿Sí? O bien un valor numérico o un valor de cadena, y podría haber seguido ahí con un valor booleano, o etcétera, ¿no? De hecho aquí lo voy a poner. O booleano. ¿Vale? Ahí está. Y entonces tendríamos que comenzar a crear el identificador. El identificador ya lo tenemos aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ahí está, el identificador que comienza con una letra y después sigue una letra o números, ya que estoy definiendo letras y números. Después seguiría el operador. ¿Qué es el operador? El operador, podríamos decir, y aquí lo estoy haciendo sencillo, no me estoy siguiendo completamente la sintaxis, pero es para darles una idea. El operador pues puede ser el mayor o el menor o el mayor igual o el menor igual o el igual o el diferente, que el diferente es así. ¿Sí? O el valor numérico, aquí en lugar de valor numérico lo voy a cambiar por números para que sea ¿sí? Y el valor de cadena le voy a poner letras para no
para no, bueno, no, le voy a poner alfanumérico. Y acá voy a definir que un alfanumérico puede producir letras o números. El numérico puede tener los dos, letras o números. ¿Vale? Y el booleano, me faltaría el booleano. El booleano solamente tiene dos valores. ¿Cuáles son los valores booleanos, chavos? Los que solo aceptan 0 y 1. Ajá, pero en el lenguaje de programación se escriben como true. Ah, sí, o false. O false, ¿no? Sí. Cualquier. Aquí sería valor booleano. ¿Sí? Entonces, ahí estoy definiendo una estructura así. Sí, comienza con un if, seguido de un paréntesis, seguido de una condición y se cierra con un paréntesis. ¿Qué es una condición? Una condición inicia con un identificador, seguido de un operador, y puede después llevar o bien un identificador, o números, o valores alfanuméricos, o un valor booleano. El identificador, bueno, ya vimos que es o letra con números, ¿no? Y aquí lo estamos definiendo. Seguido de un operador, mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual igual o diferente, ¿no? Estamos suponiendo que estamos en C#. El alfanumérico pues puede llevar letras o números, ¿sí? Y el valor booleano es true o false. De hecho, aquí en el alfanumérico voy a hacer una corrección. Un valor alfanumérico normalmente inicia con una comilla seguida de una letra o números y termina con... ¿Sí? Y el valor booleano, pues bueno, puede ser true o false. Entonces, de esa manera estoy indicando la sintaxis, la parte sintáctica, gramaticalmente hablando, del if. ¿Cómo ven, chicos? Silencio. No, sí, está bien, profe, está bien. Está bien, profe. Todo bien, tranquilo. Yo sé que esto, la primera vez que lo manejamos, pues normalmente a todos nos cuesta trabajo. ¿Sí? Normalmente a todos nos cuesta trabajo la primera vez que lo manejamos. Pero es cuestión de ir aplicando un poquito la lógica y de ver cómo se escriben las sentencias, ¿no? Entonces, de hecho, a ver, déjenme les comparto, nada más. Ver en dónde está, acá está. En la unidad 5, que es la unidad de gramáticas. Aquí están los apuntes. Aquí les dejé un ejemplo de diagramas de sintaxis. ¿Qué se le va a servir? ¿A quién le tocó, Pascal? A mí, profe. Joyanes, por ejemplo. Espera que lo abra ahorita. Aquí está, no sé si lo ven. Supongo que no. No ven el diagrama de sintaxis, ¿verdad? No, profe. Déjenme se los comparto. No, profe. Déjense los comparto. Ahí está, sí lo ven, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, Ahí ahora está. sí. Sí, profe. Para que le tocó Pascal,
Bueno, aquí tiene más o menos los diagramas de sintaxis de Pascal, ¿sí? de cómo funciona el lenguaje. Es como si fuera un autómata, pero como modificado, ¿no? Por ejemplo, el program, seguido de la cabecera del programa, y al final un poco el punto y coma. Después dice que sigue un use, y después dice que sigue el bloque, y punto, ¿no? Ya, ahí termina, ¿no? Después, por ejemplo, la cabecera del programa. ¿Cómo es la cabecera del programa? La cabecera del programa es program, ¿sí? Los parámetros del programa, ¿no? Y los parámetros es la lista de identificadores, y lista de identificadores, un identificador, coma, y así se va, ¿no? Te está diciendo más o menos la sintaxis de cada cosa, ¿sí? Cómo es que se genera para cada cosa. Este documento yo se los dejé ahí en el Moodle, porque les puede servir, aunque no es de lenguaje, les puede servir para darles una idea, ¿vale? Ahora bien, aquí en la unidad 5, la gramática de tu lenguaje. Tienes que investigar cómo se declaran las variables, la asignación, la lectura de datos, la expresión. En base a eso, bueno, puedes hacer un diagrama de bloques, como el que te acabo de mostrar, o yo diría que hagas, por ejemplo, yo quiero por lo menos 5 gramáticas. Quiero por lo menos 5 gramáticas. Quiero la gramática de asignación. Se los voy a poner aquí para que quede claro. Yo quiero las gramáticas de 1, declaración de variables. 2, la gramática para un while. 3, la gramática para el if. Else. Uno del if nada más. De imprimir valores. Y la gramática de un for. ¿Sí? Esas son las gramáticas que yo quiero que me hagan, ¿sí? A partir de esta investigación. Ustedes van a investigar esto, y a partir de esa investigación van a hacer estas 5 gramáticas de su lenguaje. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, fíjense. Informativo, teacher. Entonces, ustedes en su proyecto, me voy a pasar otra vez a las notas del curso. Esto ya quedó. Voy a crear aquí una nueva nota del curso para que quede aquí guardado. Proyecto. Datos del proyecto. Los comparto. ¿Sí?
del proyecto, pues obviamente tiene que llevar una hoja de presentación, una introducción al tema, tiene que llevar la historia de su lenguaje, tiene que lo que es el análisis de las palabras reservadas, que es una de las tareas que van a hacer. ¿Sí? El análisis de las palabras reservadas, tienen que poner las palabras reservadas estáticas con su descripción. Y tokens dinámicos, al menos 3 tokens dinámicos, ¿no? Por ejemplo, el nombre del identificador, cómo se construye ¿cómo se llama? El nombre de una variable, cómo se construye una condición de algún otro que ustedes identifiquen dentro de su lenguaje. Por ejemplo, para mandar a imprimir, ¿no? ¿Qué es lo que puede mandar la cadena de impresiones? Es otro token dinámico, por decirlo de alguna manera. Y después de eso viene el análisis sintáctico. Aquí en la parte del análisis sintáctico, aquí yo quiero que ustedes incluyan las estructuras de leer, imprimir, selectivas y control, estructuras de control repetitivas. ¿Sí? Que me digan cómo son, cómo se forman. Y esto debe de contener las 5 gramáticas. 5 gramáticas. ¿Sí es lo que va a llevar el proyecto? Lo voy a poner más grande para que no se me queden ciegos. Al rato van a decir que por culpa del maestro Roberto ya no veo, que no sé qué. No tiene. Bueno. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora. Aquí en la parte del análisis, el análisis léxico, que es esta parte de aquí. Aquí le voy a poner análisis léxico en lugar de análisis léxico, es esta parte. Básicamente, de estos, en los tokens dinámicos, tendrán que poner las expresiones regulares para estos tokens dinámicos. Y al final, obviamente, al final de esto, pues va la conclusión. Y su información. Todo esto tiene que estar en letra Arial, tamaño 12. Títulos tienen que estar en negrita. Únicamente los títulos en negrita. El texto
Pues va normal. El interlineado a 1.5 y los márgenes es a 2.5 por lado. ¿Vale? Margen a 2.5 de cada lado. Estas son las especificaciones que tiene que llevar el trabajo. El trabajo lo van a grabar, lo van a guardar como proyecto-final y su nombre completo. Y tiene que estar en formato PDF. No recibo trabajos que no estén en formato PDF. Y eso es del lenguaje que les tocó a ustedes. ¿Para cuándo lo quiero, profe? A ver, fíjense, ¿eh? Hoy estamos a 10. La semana que viene vamos a tener examen. El 17 tenemos examen. El examen es en línea y además van a tener 1 hora para contestar el examen. El examen abarca todo lo que hemos visto, ¿eh? Todo. El examen es en línea que hemos visto. Ahora, para la entrega de que por cierto he visto, tristemente, que no todo el mundo ha entregado sus trabajos. No sé qué están esperando, a que Dios toque mi corazón y diga, pues sale, ya no entregó trabajos, pobrecito. No sé. Sin embargo, bueno, apelando a mi buen corazón, voy a dejar abiertos los links. Nosotros 17, voy a dejar abiertos los links hasta el día 24. Hasta el día 24 voy a dejar abiertos los links para las actividades que no han subido. Y el proyecto final de la materia tiene que estar listo para el día 31 de octubre. ¿Sí? Estamos a 10, tienen 21 días para entregar el proyecto. ¿Sí? Que si se ponen en una tarde lo hacen, la neta. Sí. Entonces, se cierran todas las que hagan falta. ¿Sí? Y el día 31 tiene que estar el proyecto en la plataforma. ¿Vale? Yo les estaré dando resultados de todo a más tardar el día 14 de noviembre. Profe, pero ¿en qué parte se va a subir el proyecto? ¿Va a poner una extensión aparte? Sí, voy a habilitar un apartado donde ahí van a colocar sus proyectos, ¿vale? Ok. Entonces, lo voy a dejar aquí en el blog de notas para que no haya chanchullo. Se los comparto. ¿Sí? 24 del 10 del 2020. Cierre de actividades. 59. El día 31 del 10 del 2020. Entrega del proyecto. Calificaciones el 14 de noviembre. Salen. Ahí ya tenemos calendarizado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. El examen de qué viene? Bueno, en el examen. Perdón, el 14 de noviembre que dijo que se realizará.
Entonces, el día 14 de noviembre lo que vamos a tener son los resultados de la materia, o sea, las calificaciones de la materia. Ya estarán disponibles para que las puedan ver. Ok. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como vamos a estar trabajando. Yo espero que terminen todo porque después de eso viene la otra materia que les voy a dar, que es la materia de taller de base de datos. Entonces, procuren no atrasarse. ¿Salen? Sale, profe. Sí, profe. Pues, Sí, profe. ¿Vale? Entonces, aquí queda ya disponible esta información de los datos del proyecto. Aquí está en la plataforma de Teams. Ahí va a quedar esta información. ¿Sí? Aquí están lo que platicamos del análisis léxico. Bueno, el ejemplo del ejercicio que hicimos hace rato y lo que es el proyecto final. ¿Sí? Lo que tiene que llevar el proyecto final. ¿Vale? Preguntas, comentarios, chistes, receta de cocina. Nada, profe, nada. Bueno, en realidad, bueno, no sé, yo espero que a lo largo de estas semanas que hemos estado trabajando, pues sí le haya servido de algo lo que vimos en la materia. Espero que realmente sí me hayan comprendido. Créanme que, pues bueno, yo hago un esfuerzo porque parezca como si fuera casi una clase presencial, ¿no? Y pues trato de atenderlas. Mando sus ejercicios, los voy a checar y te contesto. Realmente tuve una semana bastante atareada y y pues bueno, de todas maneras, cualquier duda, ya saben, WhatsApp, Facebook, correo electrónico, ¿sí? Mis exámenes no son complicados, El examen, les explico la dinámica del examen. Son preguntas de opción múltiple. Voy a agregar un archivo adjunto donde va a haber algunas imágenes, ¿no? Y ustedes tendrán que seleccionar a lo mejor algo ahí de esas imágenes y decir cuál es la opción correcta, ¿no? De la pregunta, para no estar dibujando en el Moodle, que realmente me da más flojera. Yo no dibujo ni en Paint, menos voy a estar dibujando para el Moodle, ¿verdad? Entonces, va a haber una sección también que va a decir examen, ¿ok? Yo lo voy a echar a andar a 1 hora y tendrán 1 hora para contestar su examen. ¿Sale? Pero el examen va a estar en Moodle. ¿Es un horario que usted va a darnos para realizarlo o todo el sábado, todo el día sábado o cómo? No, un horario específico. Todo el mundo haciendo el examen a la misma hora. Todo el mundo hace su examen a la misma hora y tendremos 1 hora para concluir. Y les mando un saludito, Cherry. Desde China. Sí, Gabino, ¿sí me expliqué? Pues, sí, ¿no? Sí, seguro. Sí, lo que pasa es que lo mejor es que todo el mundo haga el examen a la misma hora y el mismo examen al final, cuando tú terminas tu examen, te va a decir tu calificación. Te va a decir cuánto sacaste en el examen. Ahí mismo tú verás si te das de todo. Si se equivoca en el código para que te dé la calificación y lo hago bien y en realidad me da una calificación pésima. Voy a procurar que eso no pase, puesto que yo lo programo. Yo indico cuál es o sea, yo creo las preguntas y yo indico cuáles son las respuestas. Y obviamente programo para saber cuál es la respuesta correcta.
Bueno, ¿Cuál va a ser la calificación para pasar, profe? 60. El examen. La 40. calificación. 20, Ajá, 20. según lo que tenemos en modo, déjenme los recuerdo aquí en la sección general, ahí dice que las actividades son el 40%, el examen son el 30% y el proyecto final el otro 30%. Obviamente, si quieres tener derecho a una calificación, deberás entregar el proyecto final, ¿no? Para tener derecho a una calificación. Ok. ¿Sale? Bueno, chicos, pues espero que haya quedado más o menos claro todo lo que hemos visto en esta, ¿sí? Que básicamente, bueno, fueron los conceptos de alfabeto, cadenas, etcétera. Después en la siguiente clase vimos lo que fueron las expresiones regulares. Después vimos lo que son los autómatas y cómo a partir de una expresión regular generábamos un autómata, que también podemos a partir de un autómata generar una expresión regular, ¿no? Y finalmente, pues bueno, platicamos acerca de la parte léxica, que son los tokens, que hay tokens estáticos, tokens dinámicos. Estáticos son las palabras reservadas del lenguaje, los dinámicos son aquellos que se forman, ¿no? En base a ciertas reglas, ¿ok? Y vimos también, bueno, a grandes rasgos cómo se crea una gramática, ¿no? Hay elementos terminales, que son los elementos estáticos, y elementos no terminales, que son los que producen otra cosa, o tenemos que indicar cómo se comportan gramaticalmente hablando esos elementos no terminales. No terminal, les digo, es algo que ya va de cajón, ¿no? Por ejemplo, el in, el float, el double, son cosas que van de cajón, ¿no? Sin embargo, el nombre de una variable tiene cierta estructura y generamos esa estructura a través de una gramática, a través de una expresión regular también se puede. ¿Sale? Entonces, básicamente eso fue todo lo que vimos en la materia. Mi examen, les digo, va a ser un examen de opción múltiple. Y va a haber un archivo adjunto porque en algunas preguntas, por ejemplo, vas a recurrir al autómata o a ver las opciones que te da, ¿no? De los dibujitos para tú seleccionar la opción correcta. ¿Vale? Como examen de primaria. Ándale, exacto. Dibuje usted aquí. Coloree. Sí, porque Gaby no va a hacer una pendejada. Coloree el autómata correcto. Gaby, no ponga un número aquí. Sí, profe, a mí hágame un especial, por favor. Cuando diga, esta es la respuesta No te correcta. preocupes, en el próximo teletón. En el próximo teletón te voy a mandar. Me guardan un bar. Bueno, entonces aquí la dejamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el siguiente viernes, el siguiente sábado. Estamos en contacto por WhatsApp. Dudas, ya saben, por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos. ¿Vale? Gracias, profe. Dale, pues. Sí, profe. Estamos pendientes Dale, pues, entonces. ahí se ven. Adiós. Saludos a todos. Mira, Cuídense. miren eso. Sí. Adiós. Cuídense Mira, mucho. Mauri anda en el zoológico. Hasta luego. Se enjuagan, chicos.